Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Es un deleite tenerles con nosotros hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Lauren, vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación, en el versículo 13, por favor. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, El tener la ley o aún escuchar la ley no salva a nadie. sino los hacedores de la ley serán justificados. Es usado por Pablo de esta manera para presentar un punto. No quiere decir que el guardar la ley de Moisés de hecho trae justificación. De hecho, debido a la condición del hombre caída, no puede guardar la ley. Así que, ¿por qué Pablo lo dijo de esta manera? Sé que los traductores hicieron lo posible, pero los hacedores de la ley serán justificados, sabiendo que nadie puede guardar la ley. Correcto, y el punto es, una vez más, siguiendo el contexto, él está mostrando que todos son culpables y esa declaración a la persona que la leyera en la iglesia en Roma, que fuese judía, que estuviera tal vez pensando de que, bueno, yo soy judío, yo guardo la ley, él se tendría que dar una bofetada porque tendría correcto. que admitir que, bueno, yo no la guardo. Tendría que saberlo desde el mismo corazón del hombre, uno tendría que verlo. Así que una vez más, si seguimos el texto y continuamos con él, podremos ver su dirección y podremos ver su mentalidad, mientras que claramente revela que ambos, el judío y el gentil, son culpables del pecado y bueno, que el judío literalmente está blasfemando la palabra de Dios al no guardar la ley y eso es algo que continúa activamente. Pero Dios nunca requirió de los gentiles el hacer un intento de guardar la ley, Bajo el nuevo pacto. bajo ningún pacto. El Correcto. antiguo Él pacto no, tampoco. bueno, no, si usted fuese un prosélito, no se suponía que debía entrar y Eso guardar es la ley. distinto. Sí. Ellos lo cambiaron y está hablando allí de traerme un gentil. No están uniéndose a los judíos allí. Pero, y vemos claramente en Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26, que si uno no guardaba y obedecía lo que Dios había dado revelándoles la ley, había castigo, había maldiciones, así que sí había una expectativa de que Dios había deseado que ellos cumplieran. De hecho, la misma palabra Shema tiene la idea de no solo escuchar, significa escuchar, pero también significa escuchar con intención de obedecer lo que se ha escuchado. Así que Pablo realmente está hablando en un idioma hebreo, está diciendo él que los que escuchan, los hacedores, es de los que él está viendo, realmente es la misma idea judía. Uno lo escucha, pero realmente no lo escucha si no lo estamos haciendo. Esa era la idea de los judíos. Claramente habrían entendido lo que él estaba diciendo. Sí, la ley sí era algo que se podía hacer, no era algo que no se pudiera Exacto. hacer. Pero un momento, un momento. Pero bueno, lo voy a aclarar. Ah, cuando Dios dio las instrucciones, no están en la imposibilidad, es la mejor manera de decirlo. Una persona podía escoger hacer y Pero obrar la cuando ley. dices que ninguno jamás lo hizo, Ese es el punto. no. Pero sí era algo que se podía hacer. Un hombre, Cristo Pero lo ¿cómo hizo. es posible cuando ningún hombre en 1600 Por el años punto. lo hizo? Ahora, de esta manera, no todos mataban a gente, pero Pero recordemos si que... rompía una ley era culpable de todo. Y Ya bueno, estamos y eso hablando. sucedió con todos. Pero una vez más, lo que quiero decir es que era razonable para Dios pedir lo que pidió, lo que hubiera sido Sí, estoy irrazonable. de acuerdo. Lo que hubiera sido irrazonable es que Dios llegara al judío en el antiguo pacto y le dijera, no puedes aborrecer, porque no había un medio por el que eso se pudiera hacer. Pero todo lo que él pidió en el antiguo pacto se podía hacer, se podía lograr. Y bueno, por esa persona no había nada imposible en el sentido de una imposibilidad. Ahora el pecado, por supuesto, nos impactó a todos con respecto a la ley. No sé si es apropiado decir que hubiesen Bueno, creo podido que es guardar la ley, porque importante, ninguno lo sí, hizo. es importante notar que Dios no les pidió a ellos hacer lo que no podían hacer, ¿verdad? En el Sí, sentido bueno, de, bueno, tal permítame. vez, ¿puedes aclararlo Sí, un poco? permítame Tratar de explicarlo de esta manera. Los actos de lo que Dios estaba pidiéndoles a ellos se podían hacer.
La condición del corazón y sus obras era con lo que él tenía problemas. Entonces no podían hacerlo. Bueno, no podían porque era doble, no solamente el acto, sino el espíritu que va con la ¿Crees que acción. hubiesen podido guardar la Bueno, ley? la verdad es que no lo hicieron. Eso es lo que me refiero, ninguno de Ni ellos. uno, no lo hicieron. ¿Pero qué no? ¿Dios les dio un programa para eso? Levítico, todos los sacrificios y todo Correcto. eso, Sí. ojo por ojo, diente por diente, hagan esto Correcto. y esto sucederá. Así Es que porque no lo podían hacer. Dios anticipó su fracaso. Y de esa manera ellos habrían cumplido la ley Sí, y Pablo- la hubieran podido lograr. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos capítulo 3, ya vamos a llegar a ese punto también, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Revelaba el problema interno del corazón de la persona. Pablo era un hebreo de hebreos y abiertamente él tal vez cumplió con las demandas de la Lo ley, pero hizo. su conciencia le Así daba es. testimonio de que él estaba codiciando. Después de que él fue salvo, él se dio cuenta de que la ley tenía su propósito y su lugar. Y aunque él deseaba hacer lo correcto, él entendió que el pecado en su corazón causaba que él aún cometiera el error. Dios juzga el corazón, por eso es que dijo que circuncidaría sus corazones en el nuevo pacto, porque necesitaban un pacto en el que él pudiera habilitarlos para obedecer el espíritu de la ley. Jesús jamás debatió los mandatos, por supuesto, pero hablando de la ley mosaica, él jamás trató con eso tampoco. Él trató con el espíritu de la ley. Loren lo explicó anteriormente, en una porción anterior de este programa o ayer. Pero él explicó el espíritu de la ley y sabemos que es una cosa decir que no vamos a matar y es otra cosa decir que no podemos aborrecer al hermano. Yo no puedo matar a alguien, pero lo puedo aborrecer. Pero al mismo tiempo, ese no es el espíritu que Dios quería. Mi deseo era amar a esa persona. Y solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo a través, Así a es, través del sí, nuevo así nacimiento. es. Así es. Y una vez más, yo no quiero causar confusión cuando digo que lo podían hacer. No. Pablo dijo, de acuerdo a la justicia que es de la ley, él era irreprensible Sí. en Filipenses capítulo Exactamente. 3, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la No ley, me parece que irreprensible. Pablo dijo que obedeció la ley. Bueno, yo creo que él está hablando de que había tratado de la mejor manera posible. bueno, irreprensible es irreprensible, pero, y mire, yo no. El principal joven rico sería otro ejemplo. Sí, y una vez más, todo el proceso es que la ley convence al hombre del pecado, yo creo revela que el una pecado. gran parte de la ley era para mostrar al hombre que no podía hacerlo. Él no podía hacerlo. El Bueno, vivir para Dios. Esa era la cruda realidad. Estoy de acuerdo con ustedes, así que no me golpee. Sí, Lo que estoy tratando de decir es de Porque que su corazón no todos, estaba si bien. regresamos y leemos todo lo que se ha escrito en la ley de Moisés, todo era algo que se podía hacer. No había algo que Dios... Pero el hombre no lo podía hacer porque, como dijo Pablo en Romanos 3 al 8, él estaba débil en la carne, su corazón no Correcto. estaba bien. Así que él no pudo cumplir los actos de la ley porque su corazón no estaba bien. Así que, aunque tal vez hubo una acción interna o una actividad que cumplía lo que la ley pedía, el corazón aún no Bueno, estaba Pablo bien. dijo, encontré la codicia, no Exacto. lo que quería. Así es, Exacto. absolutamente. Reveló la condición de su No corazón. podía. Yo quería hacerlo, pero no podía hacerlo. La condición de su corazón no era correcta. Entonces, todo eso era parte de lo que Dios había demandado. Y sabes, la ley va a Entonces, ser traída de vuelta durante la edad del reino. No, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano Swagger. Y mire, en conmemoración de sacrificios, Sí, pero mire, ahora tenemos ¿no es parte un de la nuevo ley pacto. el Existe sacrificio? un movimiento en pie que dice que toda la ley será restaurada y que nosotros como cristianos somos responsables de guardar la ley ahora, así que debemos tener mucho cuidado cuando ofrecemos eso, pero la ley era el símbolo, era el principio, era una etapa en la revelación de Dios que no podía ser completa o cumplida hasta que Cristo vino y trajo la ley a su plenitud y también le dio al hombre la habilidad de vivir justamente a través de la obra de la cruz. Porque el fin de la ley es Cristo para Ahí justicia está. a todo aquel que cree. Él es la meta, el cumplimiento, y como dijo Loren, lo cumplió todo. Cuando nosotros dependemos de Jesús como nuestro Salvador y vivimos para Él, en fe en ese objeto y lo que Él hizo en la cruz, estamos cumpliendo la ley, la Así es, justicia de la ley. Correcto. Sí, Así es como guardamos así la es. ley.
Yo soy Mm, completo eso es. en ¿Ibas a decir algo? Cristo. El concepto del ayo, la ley es un ayo. Eso nos trae de vuelta a Cristo. Muy importante, tenemos que llegar a Cristo. Pero la obra del ayo era importantísima. Así que veo la ley casi como que es mucho más importante y de más ayuda de lo que estamos diciendo. Era importante, de mucha ayuda, ayudó a Israel, aún ayuda el día de hoy, como las leyes de la tierra que tenemos hoy. Muchas son violadas, pero me da gusto que Pero no tengamos las produce leyes. justicia. No, es una No, disuasión. ¿qué es lo que La ley hace? del Señor es perfecta para convertir el alma, pero no trae justicia. Es una disuasión. La ley se hizo no para los justos, sino para los injustos. Así que no es hecha para los justos. Sí. ¿Cuál es el nombre del predicador bautista? Kenneth Wuest. Kenneth Wuest. Él dijo que esa palabra se debió de haber traducido guardián. Guardián, así es. Sí, tendríamos que, y se nos va a acabar el tiempo antes de la pausa, pero voy a comenzar. Miren, la palabra pedagogy creo que es la palabra que se utiliza en el griego, y lo que describe literalmente es a un hombre que habría sido un guardián de un niño, y usualmente era un soldado romano anciano, muy fuerte y contundente. Él caminaba por las calles de Roma con el niño romano y lo protegía de las hordas de personas que literalmente pudieran desgarrar a ese joven. Él era el pedagogo, no solamente un maestro, él era un Era protector. el guardián. Sí, así que ese era el papel de la ley. Era proteger a Israel de la destrucción de cuando ellos eran niños, cuando ellos eran jóvenes, pero ese no era el fin de lo que esa persona era. Nos llevaba a nuestra próxima etapa y madurez. Bueno, la próxima etapa nuestra es la segunda parte de la programación. Así que ya volvemos. Estamos de vuelta. Ahora, de la pregunta que quiero una respuesta es si ese soldado protegió a ese Claro niño. que sí, esa era su función. No era tanto como un maestro, sino como protector. Y él sí enseñaba. Este era un joven en crecimiento y John la edad era de 8 a 12, ¿verdad? Alrededor de esas edades. Y bueno, él era protegido. Hasta la edad de su bar mitzvah, que era la edad de 13 años para los Correcto. varones. Entonces, para esas fechas, para entonces, él se convertía literalmente en un adulto, lo cual es lo que el nuevo pacto provee. Entonces, el pedagogo o el ayo, él nos prepara para la próxima etapa que Dios revelaría en Cristo. Y ahora, recordemos que el niño, bajo ese ayo, no es superior a un esclavo, pero cuando él se gradúa de esa guía y entra a la responsabilidad de la edad adulta, ahora se convierte en un hijo que está a cargo de su heredad. Así que pasamos de estar bajo la ley, bajo ese ayo que nos protegía y nos enseñaba, a la vida de adulto y a una posición de hijos como herederos. Si estamos bajo la ley, si estamos bajo ese ayo, tal vez podemos ser hijos, pero aún somos esclavos. Y esta es la exhortación de Pablo en Gálatas 4. ¿Estás diciendo entonces que algunos están enseñando que toda la ley será restablecida? Jamás se ha ido. Aún enseñan que somos responsables de guardarla, toda ella. Y ¿Y cómo la guardan ellos? bueno, no pueden. Y una vez más, por eso es que, bueno, tiene que haber una discrepancia entre el antiguo y La el nuevo. ley de sacrificio será establecida durante la edad del reino. Sería una ofrenda conmemorativa. Sí. ¿Creen que eso suena un poco como Garner Ted Armstrong? Recuerdo escucharlo, pero bueno, han pasado ya Bueno, tantos años. él ofrecía un sacrificio angelical. Sí, miren, hay movimientos y han comenzado una vez más. Hermano Swagger, si no entendemos la cruz y la posición de hijo, regresamos a Correcto. ser esclavos bajo un pedagogo. Estás en lo cierto. Y bueno, eso no nos trae a la plenitud que Cristo nos ha traído. Tenemos que entender que Cristo no abolió la ley, Él la cumplió totalmente. Así que si, miren, si la conciencia fue la primera revelación de Dios,
dada a los hombres, y la ley fue la segunda. La obra del Espíritu Santo a través de Cristo y la cruz es la tercera y final de las revelaciones. ¿Por qué no entramos a la edad de adultos y aprendemos lo correcto? Miren, el Espíritu Santo, y creo que fue Gordon Fee que lo dijo, un erudito pentecostal, reemplaza a la Torá bajo el nuevo pacto. Y no hay necesidad de el sistema de sacrificios, eso ya desapareció, ya no hay necesidad de un sacerdocio. De hecho, Hebreos dice que porque hay un cambio del sacerdocio y Cristo es sacerdote para siempre, conforme al orden de Pero Melquisedec, se demanda un cambio para la ley. contéstame lo siguiente. Dices que el sistema de sacrificios no va a ser restablecido. ¿Por qué? No con el No. propósito que solía tener, no. Mire, estoy buscándolo aquí en Zacarías para poder explicarlo, pero dice en Zacarías 14:19, dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay otro lugar que lo describe mejor. La conmemoración de la fiesta de los tabernáculos representaba, bueno, era llamada la fiesta de los judíos, es donde Dios moraba con su pueblo. Fue después de la expiación. La fiesta de los tabernáculos tiene que ver con que Dios ahora estaba con el hombre, así que es una conmemoración Así es. al Señor Jesucristo que ahora está morando con Israel en Jerusalén, mientras ellos salen para traer el No va a testigo salvar a del nadie, mundo no va a de Cristo limpiar a de todo el mundo pecados. para traerlos a Jerusalén. Nada Así que ver con es, eso. sí, Jesucristo sí, Hebreos dice, ya no queda más sacrificio por los Sacrificio pecados. por el pecado. No hay ningún sacrificio físico que pueda ofrecer el hombre. Así es. Todo ese sistema ha sido abrogado, ha sido... Piensan que el Señor lo reinstituirá porque Ezequiel está lleno de esto. Como algo Sí, conmemorativo. eso es lo que él Un dijo. homenaje. Sí, conmemorativo. Sí. Porque Cristo estará allí entre los hombres y la gente tendrá la tendencia a olvidar lo que Él ha hecho en la Yo cruz del creo Calvario. que, hermano Swagger, eso es algo simbólico de la Santa Exactamente. Cena. Por eso es que la Así Santa es. Cena Memoria de es mí. tan Así es. importante. Hay que hacer esto en memoria de mí. Sí. Es el cuerpo del Señor que es partido por vosotros y es su sangre que Él derramó. Hace de esto en memoria de mí, pero tomar la ordenanza no nos liberta del Adelante, pecado. vamos al próximo versículo, por favor. Versículo 14. Porque los gentiles que no tienen la La ley ley, de Moisés, naturalmente haciendo lo que es de la ley, su conciencia les dijo en alguna semblanza de correcto o incorrecto. los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley para sí mismos. En el juicio del gran trono blanco, Dios juzgará al mundo gentil que existió antes de la ley de acuerdo a eso que sabían. Una vez más, esto no tiene nada que ver con la salvación. La ignorancia nunca ha traído salvación. Versículo 15. Sí, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Quiere decir que nadie, no importa quién sea y donde quiera que esté, está ausente de toda luz. Dando testimonio juntamente sus conciencias. Así Pero es. puede ser Y cauterizada. acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Aquí vemos que Dios va a hacer al hombre responsable basándose en su conocimiento del bien y el mal simplemente por la conciencia. La conciencia no prueba una guía dependible como se proclama acá. Correcto. Y una vez más, la conciencia es algo en lo que no se puede confiar porque la podemos cauterizar fácilmente. La conciencia no demanda que la obedezcamos, nos dirige a obedecer. Y no hay fuente de poder, tal como con Así Pablo, no hay es, fuente así de es. poder. Pero por eso es que digo que la conciencia es la primera revelación de Dios, de su carácter y de lo bueno y lo malo. Y la ley es una revelación más fuerte y por supuesto el Espíritu, dado bajo el nuevo pacto, es el que puede dirigirnos a un entendimiento mucho más profundo del bien y el mal y proveernos con el poder para hacer el bien. Esa es Adelante la el hermosura del versículo nuevo pacto. 16. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres. Da fin a cualquier idea de que el juicio será sobre cualquier otra base. Aunque muchas otras cosas como la conciencia pueden ser testigo, aún así Jesús solo es el criterio. Conforme a mi evangelio por Jesucristo. Jesucristo y el crucificado. Y eso es, todo está envuelto
en Jesucristo y este crucificado. Ese es el plan de redención de Dios, finalmente revelado y trayéndonos la revelación más grande del carácter de Dios, dándonos la capacidad de seguirlo y de hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos. Y eso no cubre el pecado, es que lo remueve. Lo quita, Lo amén, remueve sí, totalmente. sí. Y yo creo que esto es lo que Pablo realmente nos está enseñando. Él no quiere que los gentiles piensen que pueden guardar la ley y ser salvos. No, no. Así que los judíos ni siquiera podían hacer eso. Correcto, y esto es lo que estamos a punto de, bueno, no sé si vamos a llegar a ello hoy, pero versículos 17 hasta el final del capítulo, realmente el versículo 17 hasta el 21, él prepara al escuchante mientras él lee. Esto él lo hace, sí, como un gran él abogado. los Prepara. Y es casi, bueno, él crea una situación para que todos digan amén y después los presenta con la realidad de que ellos no son lo que piensan que son. Bueno, Dios va a juzgar al hombre a través de Cristo. Tal vez no quieran eso, pero eso es lo que va a suceder. Le darán cuenta ahora como Salvador o le darán cuenta en aquel tiempo en el juicio, pero le van a dar cuentas. ¿No sería justo decir que Dios va a comparar a cada hombre con Cristo? Bueno, no ¿No creo cree que que... es esto a lo que nos está Me dirigiendo parece que es esto? correcto. Me parece que es correcto. Y, Permítame bueno, pero hacer una observación. Mire, el primer versículo del capítulo 2 comienza con la palabra juzgar. Y cuando uno piensa en un juez, uno piensa en una corte y en leyes. Y si uno estudia los versículos que hemos visto, la palabra ley se menciona como 10 veces. Y todo eso se trata y se refiere y se discute, pero finalmente nos lleva a la palabra conciencia y después a Cristo. Creo que Pablo está tratando de mostrar que la ley es importante, pero así es como uno tiene que estar. Tenemos que estar en Cristo y este es el Evangelio. Pero realmente cada hombre será juzgado por Jesucristo. ¿Qué hicimos y qué nosotros tenemos por decir? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Es por Jesucristo, no es por nada más, no es por la Iglesia Católica, no es por las asambleas de Dios, no es por el centro familiar de adoración, es por Jesucristo. Así es, en Él solamente. Y solo Él, eso es correcto. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo diría que la palabra de Dios es viva, eficaz y más aguda que una espada de 2 filos. No solamente eso, Él Exactamente, pagó el ahí precio en la quería cruz llegar. del Calvario por Sí. nuestra redención. No podemos ser salvos nosotros sin ello. La salvación del hombre, la salvación de los judíos, 1600 años dependía de Jesucristo y lo que Él haría en aquella cruz. Y gracias a Dios que Él lo hizo todo, ¿no? No dejó nada sin hacerse. Adelante, versículo 17, ya el tiempo se nos termina, pero vamos a leer. He aquí, tú tienes el sobrenombre de Se judío refiere a un favor especial de parte de y te Dios. apoyas en la ley. Presenta la imagen de una dependencia mecánica en la ley mosaica que no podía salvar y nunca había sido Y te diseñada para glorías salvar, en Dios. gloriándose en quienes ellos eran. En otras palabras, Pablo no toma ligeramente sus jactaciones. Bueno, y mire, él está diciendo que la persona descansa en la idea que Dios le ha dado la ley, pero la ley no fue el fin de la revelación de Dios. Solo fue un paso en la revelación progresiva de su plan Así que es. fue cumplido en Cristo. Bien, se nos terminó el tiempo. Por favor, invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra y toda la cadena. Será de bendición para ellos y para usted también. Gracias por acompañarnos hoy. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.